Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio, ¿cómo estás? Bien, Andrés Cota, ¿y tú? Muy bien. Tengo aquí una primera duda que además quizá ya deberías de saber, porque en algún momento, ¿no? En aquellos programas de antaño, platicamos un poco de drogas. Tuvimos un par de episodios dedicados a psicoactivos, ¿no? Pero que es de psicodélicos. ¿Qué psicodélicos conoces? ¿Cuántos nos puedes nombrar, ofrecer? ¿O cuántos has probado? ¿No? También el ácido los ajos lisérgico, ¿sí? Ese es un psicoactivo. Eso es un psicodélico. Todo perdón. Psicodélico es psicoactivo, pero no al revés. Que no todo psicoactivo es psicodélico, exacto. Ok. Entonces, sí, el LSD es así como el no sé si es uno de los psicodélicos por antonomasia, ¿sí? Uh-huh. LSD, ácido lisérgico. La psilocibina. Es correcto. Los uh-huh. hongos, ¿no? La psilocibina, que es el compuesto activo de los hongos psilocibe, uh-huh. ¿De acuerdo? El peyote. La mescalina, ajá. ¿sí? Que es el compuesto. Bueno, tiene varios diferentes el peyote, pero la mescalina es, digamos, el más intenso, ¿no? El compuesto activo más. ¿Mescalina, muy bien? DMT. Muy bien. ¿Qué significa? ¿Para qué? No sé, no me acuerdo. No puedo pronunciarlo. Dimetiltriptamina, puede ser, creo. Ahorita vamos a esos, diría yo, pero bueno. Sí. Qué bueno que tiene siglas. El DMT, ajá. Que bueno, hay muchas triptaminas, ¿no? Pero bueno, el DMT es como donde vamos a categorizar varias. Ajá. Ya casi que tienes, o sea, tienes los principales al menos, los clásicos. Te faltan un par que a lo mejor no, que son, digamos, parte del grupo de DMT, ¿no? Que es el 5-MeO-DMT, la bufotenina, bueno, uh-huh. Dentro de esos. Entonces, LSD, psilocibina, mescalina, DMT, esos son los clásicos. Ajá. Y hay un par más que también ahora están muy en boga. ¿Te suena? No. Uno que además es lo más común, a lo mejor de acceso más común. ¿Los opiáceos? ¿Los opioides? No, eso ya es otra onda. Esa es otra onda. No sé. MDMA. Ajá. MDMA. ¿Y el MDMA qué es? La sustancia que está en lo que ustedes llaman tachas. ¿No? Ajá. Ustedes, no yo, ¿no? Ustedes la chaviza. Quienes llaman tachas, ajá. O éxtasis y demás. Bueno, el MDMA, que en realidad hay quienes dicen que es un empatógeno y no necesariamente un psicodélico, pero entre que son peras son manzanas entran ahí junto con los psicodélicos. Y la ketamina. La ketamina, que en realidad es un anestésico disociativo, pero con efectos, o sea, depende de las dosis, vaya, se puede volver psicodélico, okay. ¿no? Hasta ahí es la concepción que general. Hay muchísimos más, ¿no? Potencialmente, pero bueno, vamos a quedarnos en estos grandes grupos. Para quien esté haciendo ahí, pero ¿y qué onda con el ayahuasca? Como estabas tú diciéndome ahorita fuera, ¿qué onda con el ayahuasca? ¿También es DMT? Sí, el DMT, o sea, la ayahuasca es nada más un preparado, un brebaje, ¿no? Que tiene un inhibidor de ciertas enzimas. Normalmente tus enzimas digestivas degradan el DMT, entonces si te lo comes no tiene un efecto psicodélico. Pero si tomas este inhibidor, que la ayahuasca la hacen con dos componentes, ¿no? Un bejuco, y que es una liana, que es la que pone el inhibidor y que degrada el DMT. Y luego una planta que tiene DMT, y entonces de esa manera puedes tener un viaje de DMT gástrico que dura muchas horas, ¿no? Uh-huh. Normalmente son cosas más cortitas. Pero bueno, vamos poco a poco. Entonces hoy vamos a estar aquí explorando psicodélicos y además como esta revolución de los psicodélicos, o al menos la revolución desde la psiquiatría y la neurología y la medicina, digamos, alopática contemporánea de los psicodélicos, porque lo cierto es que pues se les llamaba medicinas desde siempre, ¿no? O sea, los hongos en México les llamamos medicina desde hace mucho y hay algunas culturas que mantienen ese uso ritual, pero además con otros fines. En fin, entonces, bueno, revolución psicodélica y obviamente vamos a tener a alguien que nos va a acompañar aquí porque los que hayamos probado, Claudio o yo, pues son limitados, ¿no?
¿Quién viene? ¿Quién viene con Hoy nosotros? está con nosotros ni más ni menos que Alejandra Ortiz Medrano, quien es bióloga y doctora en ecología evolutiva por la UNAM. Se dedica a la comunicación de la ciencia, escribe, hace contenido en audio, colabora con museos, es co-creadora del exitoso podcast Mandarax y voz de la versión en español La Ciencia Versus, y una de mis personas más admiradas y favoritas en el mundo. Y está con nosotros aquí Alejandra Ortiz. ¿Cómo estás, querida? Estoy muy contenta de estar con ustedes dos. Muchas gracias por la invitación, la presentación. Y era hora, ¿no? Porque yo me he ido a colar un par de veces a Mandarax y ya necesitaba hacer el crossover. Creo que eres el más colado en Mandarax, ¿eh? Tenemos poco colado. El más colado en general, ¿no? El ajonjolí. Oye, Ale, dime, antes que, pues para empezar, no sé si yo a lo mejor cometí algún traspié ahí o si habría algo que No, creo agregar que de todo psicodélicos. correctísimo. Se ve que le sabes. Mi pasado raver me salva, ¿no? El conocimiento empírico de las sustancias psicodélicas. No es cierto, mamá, si estás escuchando esto. Bueno, un poco sí es cierto, pero no todo es cierto. Oye, y bueno, ahora sí que es un temota, ¿no? La verdad, pero quizá lo podemos ir campechaneando con de dónde viene, o sea, de dónde surge ahorita esta especie de revaloración que tienes como el Imperial College. Yo estudié la maestría en el Imperial College y es una de estas universidades, para quienes no conozcan, inglesas, que tiene así premios Nobel, ¿no? Y como que tiene un lado como muy anticuado de la ciencia de antaño y de pronto tiene un centro de investigación en psicodélicos. Y luego también el John Hopkins, que es el hospital, ¿no? Así digamos, el centro de investigación médica pues, más importante de Estados Unidos, también. ¿Cómo es que llega ahí de pronto? O no, a lo mejor no es un de pronto. Pues sí es más o menos de pronto, porque digo, hace mucho tiempo, bueno, en el siglo pasado, como 50, 60, que justo pues Hoffman sintetiza el LSD y luego unos años después descubre, digamos, la ciencia occidental a los hongos psilocibe en México y se sintetiza la psilocibina. Hubo muchos años, o sea, estoy hablando de décadas, en lo que estas sustancias eran legales y se estudiaban mucho, bueno, y se usaban mucho en la psiquiatría, en la medicina. Se hicieron literalmente miles de estudios científicos con ellas, hasta que se prohibieron. Se prohibieron por una cosa que tiene que ver como con la prohibición en general de muchos psicoactivos. Tiene que ver con Nixon y Estados Unidos, eso es a principios de los 70s. Y a partir de eso, pues como Estados Unidos tiene, pues en general, mucha presencia en las políticas públicas de cosas de otros lugares del mundo, Claro. Eso se extiende a muchos otros países, incluido México, pero bueno, incluidos prácticamente toda Europa y Estados Unidos, donde se hace mucha investigación. Entonces estuvieron prohibidas para cualquier uso. De hecho, en casi todo el mundo siguen prohibidas para cualquier uso. Se han ido abriendo como cosas. Y hasta 2000, bueno, más bien en 1998, unos investigadores que ya eran como muy reconocidos por sus investigaciones en psicoactivos, adicciones y ese tipo de cuestiones, quisieron empezar a investigar la psilocibina y sus efectos. Esa historia es muy padre porque el investigador principal, que se llamaba Roland Griffith, se murió el año pasado. Es así como eminencia justo en este tipo de investigaciones. Y como que le entró el gusanito de investigar psicodélicos porque meditaba. Entonces, como que el gusanito era estados alterados de conciencia. Claro. Y dijo, ok, ¿cómo le podemos hacer para investigar eso de una manera científica en el sentido como qué cosa daría un estado alterado de conciencia que sí podemos predecir que siempre lo va a dar? Porque si estás meditando, pues a veces sí, a veces no, ¿no? Y claro, y pronto, Entonces, y que no conlleve, ¿no? De Sí. una práctica de 10 años para Exacto. llegar ahí. Mira, qué Ajá. interesante. Entonces, a él, gracias a, bueno, porque estaba en Johns Hopkins, le dieron como un permisillo. En 2006 se publicó esa primera investigación después de décadas de no haber habido ninguna investigación. Y fue una investigación chiquita en el sentido como con pocas personas, pero con resultados tan impresionantes que a partir de eso se empezaron a dar más y más permisos en Estados Unidos y luego en otros lugares del mundo. Oye, ¿y eso era o sea, hicieron psilocibina en contra qué o qué, contra qué la compararon? ¿Cómo?
Era psilocibina, es muy padre porque es para personas que no tienen un diagnóstico de salud mental Ajá. y es nada más para ver si realmente la psilocibina puede hacer que emerjan estados místicos. Ya. Y así Sí, se llama el paper, se llama una cosa así. Entonces, es Guau. una cosa como de combinar la ciencia con los estados místicos. Wow, y tal cual, ¿no? Tienes una experiencia celestial, lo que llaman una experiencia celestial. Y eso se correlaciona en el paper con bienestar en general, que esa fue la parte que le empezó a interesar mucho a la ciencia por el problema súper grande que hay, sobre todo en Estados Unidos, pues de salud mental, ¿no? Depresión y Claro, cosas así. la depresión generalizada. Bueno, antes de clavarnos un poco más, vamos a ir a nuestro primer corte. La pregunta para Claudio y para ustedes allá afuera, porque ya Claudio estaba aquí haciéndose como el que no le iba a tocar, es, ¿qué crees? ¿No? Ofrécenos una versión libre de la etimología de psicodélico. ¿Qué significa psicodélico? Ujú. Psicodélico. Gente allá afuera. La cara de Claudio. Masaje cerebral, @coteriart, @claudífonos. Y pues vamos y venimos. Estás escuchando Masaje Cerebral. Ya estamos de vuelta en el masaje cerebral que hoy está versando sobre psicodélicos y que tenemos de invitadaza a Alejandra Ortiz Medrano, Alita. Y antes del corte, Andrés Cota me preguntó que cuál era la etimología de psicodelia, Psicodélico. Sí. de psicodélico. Ajá. Bueno, y psicodelia Bueno, pues pues es sí, un ajá. derivado de... Ajá. Ay, no tengo la menor idea. O sea, psico sí tiene que ver con mente, ¿no? Correcto, sí, Y sí. Eso sí lo tienes. la- Psique. Psico. Sí. Y la segunda parte de la palabra no se me ocurre de dónde podría venir, la neta. O sea, no... Deli. O sea, Se pone chidísimo. Cuando la exacto. mente está chidísima. Cuando la mente se pone chida. Está buenísima esa Cuando está versión, me deli. encanta. Te la probarías, o sea, si no supiera la versión... pero sí, o sea, psique, ¿no? De psicodélico, pues es una adaptación, pero viene del griego, de psique, bien, Ujú. mente, y delos. Entonces... ¿De los qué? ¿De los qué? Bueno, se traduce como... Porque en realidad delos, pues tiene varias acepciones, pero es como hacer visible, ¿no? Entonces, es como manifestar o hacer visible la mente. O ya si tengo que llegar a algo también, o el alma, como decía aquí Alita el bloque pasado, que finalmente pues te lleva a una especie de experiencia mística, ¿no? O digo, si uno no es místico, es lo que te imaginas que ha de experimentar la gente que experimenta la mística, ¿no? O, en fin, pero entonces sí, manifestar o hacer visible la mente o el alma, psicodélico, y lo acuñó un psicólogo británico, Humphrey Osmond. También murió en el 2004, pero Humphrey Osmond, que es uno de estos también como, vamos a ponerlos entre comillas, promotores de la revolución psicodélica hacia la medicina occidental, ¿no? Y también meditaba. O sea, eso ya vamos encontrando cosas en común, que creo que es interesante y eso es a donde podemos ir, porque lo importante es el estado alterado de conciencia, ¿no? Igual que en la meditación, igual que en el deporte de alto rendimiento, o la concentración durante periodos largos en algo muy, muy específico, ese estado alterado de conciencia es lo que resulta beneficioso o que puede tener diferentes aplicaciones. Pero, por ejemplo, nada más para empezar, porque a lo mejor hay quien escucha esto y ya había escuchado el término de psicodélico, pero ni siquiera tiene claro para qué se está proponiendo ahora. ¿Qué líneas hay abiertas de investigación? Para lo que más se ha investigado y para lo que más hay evidencia de su uso terapéutico es para la depresión. Y además, para esto, pues justo los permisos que siguen llegando y como ensayos clínicos que siguen avanzando, es porque los resultados sí son pues súper impresionantes y prometedores. No hay todavía ninguna investigación que se haya hecho con muchísimas personas, que eso es importante. Entonces tampoco es como que ya podamos decir concluyentemente algo así, pero sí hay muchas investigaciones con menos personas que en suma suman a miles de personas Ya. que en general les va súper bien. O sea, personas que aquí sí tienen diagnósticos pues de depresión, que Claro. es lo que estoy hablando, Ajá. y se compara con antidepresivos. Que bueno, cualquier tratamiento y cualquier fármaco tiene efectos secundarios y los de los antidepresivos pues, suelen ser bastante pesados. Sí.
razón Sí. por la cual muchas personas, a pesar de tener depresión, pues deciden, por ejemplo, no tomarlos o no continuar con ellos. Luego salirte de ellos también es como todo un rollo. En fin, hay varias cuestiones ahí. Claro que la depresión también es todo un rollo Sí, sí. bastante gacho, ¿no? Y los psicodélicos, cuando se comparan con los mejores antidepresivos que existen, como por ejemplo uno que se llama escitalopram, Ah, ok. resultan ser al menos igual de efectivos. La cosa es que los tratamientos con psicodélicos, que se llaman terapia asistida con psicodélicos, no Sí. consiste nada más en tomarte una pastilla de psilocibina y ya, Y ¿no? irte a un Sino rave, que, ¿no? O sea, bueno, no, sino que es una terapia que justo haces cuando tomas psilocibina y hay sesiones antes de eso, una Ya. sesión durante, que es el viaje psicodélico, digamos, y Sí. sesiones después. Entonces eso es muy importante, que está como en un contexto contenedor de Ujú. terapia. Entonces esas terapias asistidas con psicodélicos, especialmente con psilocibina, son 1 o 2. Claro, No son 3 años de tomarte una pastilla a diario, ¿no? Órale. Son Ajá. de verdad 1 o 2 sesiones, hay veces que se ha probado con 3. Y el efecto de eso, o sea, de tomarte, bueno, de hacer una sesión o tal vez 2, dura meses, comparado con tomarte la pastilla meses de citalopram. Y que si Entonces, paras, se pierde el efecto, ¿no? Con el citalopram. sí, para parar, bueno, y además también con muchos antidepresivos, el efecto va disminuyendo con el tiempo. O sea, Claro. causan resistencia Sí. en muchísimas personas, o sea, en más de la mitad de las personas, después de un año ya no les funcionan, no sé, como la fluoxetina. Con los psicodélicos, pues al parecer no es así y necesitas un hito. Y sí, claro, esto que decía, sí, se prepara esa toma y también luego se hace esta cosa como de integración, ¿no? Como Se llama, así se le dicen, sesiones de integración, donde, Sí. digo, porque durante el momento del viaje psicodélico realmente no es como que estés hablando con alguien. O sea, es una Qué dosis bueno, bastante que fuerte. no hay nada peor Sí. que tener que hablar con alguien, ¿no? Sí. Sí, Sí, y es sí. una dosis muy fuerte que incluso, o sea, las personas están de hecho acostadas con los ojos tapados generalmente. Sí. De repente si hay como alguna situación, bueno, y acompañadas, porque si hay como alguna situación que es bastante común como retadora, o sea, que de repente en el viaje se parezca a algo que da mucho miedo, bueno, hay alguien ahí para que te diga, no hay problema, tú Claro. puedes, ¿no? Para que te eche porras. Sí. Pero después, o sea, como un día después o 2 días después, hay estas sesiones de integración donde ya como que sí se habla de lo que pasó, de lo que se vio, lo que se vivió, y ahí te ayudan estos terapeutas a hacer sentido de eso, y eso es lo que da el efecto terapéutico, eso es lo que da el beneficio. Ok, o sea, sí, esa especie también ritual que en cierto tipo de tomas, digamos, con comunidades nativas, por ejemplo, con los hongos, también no es que uno va a comer hongos cada semana, ¿no? O sea, la idea ahí era también una toma y tienes otro tipo de guía, pero tienes una guía y tienes una preparación y incluso una dieta específica, ¿no? Y después no sé qué tanto descomprimían o no cuando lo tomas en una onda chamánica, pero digamos que también tienen eso parecido. Yo fíjate que siempre que leo luego los protocolos ahí del John Hopkins, por ejemplo, porque, claro, una cosa es la depresión, ¿no? Y eso es a lo mejor de las investigaciones pues más desarrolladas, pero otra cosa es el tratamiento de adicciones, ¿no? Para curar, a veces puede parecer contraintuitivo curar la adicción a algún tipo de psicoactivo con otro, pero bueno, es justamente por esto que dices tú, que es como una especie de evento trascendental, ¿no? En tu vida, Sí. es un sacudón. Sí, como que te resetea. Sí, y yo a veces pienso, yo fumo todavía cigarro poco, pero todavía fumo, y a veces veo esos protocolos y digo, me encantaría ir, o sea, ¿dónde me suscribo, no? Porque aquí no he encontrado, pero básicamente es eso, o sea, preparas y tomas una dosis celestial, que eso es, o sea, es además psilocibina pura, ¿no? Hay quienes tienen más una cuestión de los usos y costumbres que dicen que eso es como robarte un poco la sustancia, ¿no? La medicina ancestral. Sí, como el mexicana. alma del hongo, ¿no? Yo diría que son cosas diferentes, ¿no? Y qué bueno que se haga psilocibina en laboratorios, porque si no sería meterle una presión más a las poblaciones biológicas, ¿no? Qué bueno que se hagan estas moléculas en su versión también de laboratorio. Y bueno, también hay eso para adicciones, para ¿cómo se llaman los Trastorno cuidados? obsesivo compulsivo, Ajá. estrés postraumático, que también Ajá. es un súper problema, sobre todo en Estados Unidos, Claro, para los anorexia, soldados. Sí.
Cuidados paliativos, ¿no? Para gente que tiene Ah, enfermedades terminales. sí, o sea, como para enfrentar el hecho de que te vas a morir, Ajá. justo cuando tienes un diagnóstico de una enfermedad terminal. Fíjate, ok. Pues sí, ahí está. Todo eso está, insistimos, en auge, ¿no? Las investigaciones, pero pues son... Es muy padre. Ayer en Michael Pollan, que es este Ujú, periodista de ciencia que tiene un libro que fue muy importante justo para este tema, que es el de cómo cambiar tu mente, ujú. cuenta una anécdota que está entrevistando a uno de los investigadores como más acá de psicodélicos y le pregunta, ¿por qué crees que sirvan para tantas cosas diferentes, ¿no? O Ujú. sea, depresión, estrés postraumático, trastorno de uso de sustancias, etcétera. Y el investigador le responde, ¿por qué crees que son cosas distintas? ¿No? O sea, igual y más bien son Ah, manifestaciones distintas de una misma cosa, ¿no? órale, eso está bonito, fíjate. Eso está muy bonito y eso nos puede dar el pie a otra cosa que es muy bonita en este programa, que es dejar preguntas, ¿no? Entre nuestros cortes. Entonces, de los psicodélicos que mencionabas, Claudio, em, ¿cuál crees que es el... También es algo que a lo mejor ya hemos comentado, o sea, que vamos a probar tu memoria. La sustancia más potente que conocemos. O sea, ¿cuál es el psicoactivo y psicodélico más potente que conocemos? ¿Y ustedes qué opinan allá afuera? No más potente que hayamos probado, ojo, no, que se conoce hasta la fecha, porque a lo mejor hay más, ¿eh? Cuéntenos qué opinan en @claudífonos, @coteriart, #masaje cerebral. Y Sin no le, balconear a nadie, por favor. sin balconear, y no le cambien. Vamos y venimos. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral. Estamos con Ale Ortiz, que estamos platicando de psicodélicos. Y antes del corte, Andrés Cota me repitió una pregunta, porque esta pregunta ya me la había hecho en otro episodio de antaño, por ahí de la primera temporada del masaje cerebral, Ajá, que es, ¿cuál es la sustancia psicoactiva sí. más maciza que se conoce actualmente en la humanidad? Es correcto. ¿No? Y entonces voy a rebotar la pregunta, no para Cota porque él ya se sabe la respuesta, pero sí para Alita. Entonces, Yo no tengo idea, pero tú deberías saber si ya te dijeron la No, respuesta. te la voy a dar, pero ¿cuál dirías tú Yo, que es? yo supondría tal vez que el LSD. Ok. El LSD es potente, definitivamente dentro de los psicodélicos es de una categoría diferente a otros, ¿no? O sea, las dosis activas y las dosis fuertes son chiquititas, o sea, es una sustancia muy potente. Pero está opacado por otro psicodélico Que es ni más mucho ni más menos potente. que el DMT que secreta el sapo que se fuma. Ay, muy bien, sí tiene El memoria, 5, Claudio. Es- Muy bien, Claudio. Es que Vaya una. en realidad es una combinación, fíjate, es el 5-MeO-DMT combinado con bufotenina. O sea, ambas sustancias, todos los DMTs son muy potentes, pero hay unas, ¿no? Algunas expresiones de estas triptaminas más potentes que otras, y cuando se juntan estos dos, que solo conocemos un organismo en donde se juntan, que es el sapo del desierto de Sonora, el Insidius alvarezi, pues se vuelve una cosa ya de otra categoría, o sea, es inefable, ¿no? Cualquiera que haya experimentado el sapo en una dosis, digamos, bien hecho, pues se te licúa el ego, o sea, es existir en otro plano Sí. que se une ahí mucho a la meditación, creo, o sea, que es como Eso hacen todos los psicodélicos en a cierta esta medida, dosis. sí, Ajá. como a callarte el yo, ¿no? A callarte Sí, le llaman disolución del ego. tal cual. Y Bueno, una cosa muy bonita, porque o sea, todo esto, como estamos hablando de estudios científicos, se mide. O sea, sí. hay preguntas, test, o sea, no te dicen como, oye, se te disolucionó el ego, sino que te hacen una serie de preguntas que apuntan a que efectivamente eso pasó. Ajá. Y hay uno muy bonito que no sé cómo se dice en español, pero en inglés es Oceanic Boundlessness. O sea, Órale. como un sin límites oceánico, que es una Ujú. sensación de estar fundido con todo, o sea, como unido con el todo. Cámara. Claro, de proyección absoluta, así.
Pues tiene que ver con la disolución del ego, porque ya no eres como tú de forma individual, sino sí estás, no es que dejes de existir, pero estás junto con todo. Pues eso, este sapo le llaman la molécula de Dios, sin ir más lejos. Si quieren saber más de esta molécula, pueden echarse un clavado, ¿no? En donde sea que escuchen sus podcasts y búsquense, ahí tenemos un par de episodios. También un capítulo muy interesante de la historia mexicana en que todo fue legal, aquí, el experimento mexicano. Y no solo, sino te lo proveía el gobierno durante 6 meses, 8 meses, eso. Así fue México, hasta que llegó la prohibición en la que nos contaba Ale, porque casi no nos gusta copiarle a Estados Unidos, ¿no? Todos sus tropiezos, además. Pero bueno, celebramos que ahora se esté reactivando. Y ahí está también el capítulo del sapo. Y si están escuchando esto el viernes que sube a podcast, que solo para escuchas, digamos, fieles va a suceder esto. Si lo están escuchando este viernes que acabamos de subir, pueden venir mañana sábado 16 a un evento que vamos a tener en la Sociedad de Científicos Anónimos con Revista Generación en el Berivari, donde vamos a hablar del sapo. O sea, es en parte trascendental ese evento es hablar del sapo. No va a haber muestras gratis, ¿no? Pero pueden venir a enterarse de muchas cosas. Afortunadamente. Eso no está hecho para Barberi, muestra gratis del sapo. No creo que sea buena idea. No suena bien. Pero vamos a hablar de cosas muy interesantes porque claramente este sapo que vive aquí, pues está recibiendo una presión brutal ahora que se puso de moda. Y bueno, hay muchas discusiones ahí. Brutal, y además para extraérselo al sapo, o sea, los individuos, a cada sapito es una cosa horrenda. Los ordeñan. Pero bueno, eso vamos a platicar. Cáiganle, por favor, siempre nos da gusto verlos. Y nos da más gusto verlos en los eventos de la sociedad cuando llegan y nos dicen, ay, me enteré por el masaje cerebral que iba a haber evento. Y viceversa, ¿eh? Si en los eventos se enteran que existe el masaje cerebral y luego escuchan, lo celebramos siempre. Pero ahora, volviendo a los psicodélicos en general, en el plano general, ¿cómo funcionan a grandes rasgos? O sea, ¿por qué generan estas pues... Sí. Así la respuesta es muy específica, todavía es un misterio de la ciencia. Qué chido. Pero sí se saben varias cosas, ¿no? O sea, se sabe, por ejemplo, que los psicodélicos clásicos, los que hace rato decías, o sea, LSD, psilocibina, mescalina, DMT, se pegan a unos receptores de la serotonina, que es este neurotransmisor que pues básicamente como que causa felicidad. Pero unos específicos, porque hay receptores de serotonina por todos lados del cuerpo. O sea, tenemos muchísimos, por ejemplo, en el sistema gastrointestinal y muchísimos por todo el cerebro también. Los psicodélicos se pegan a unos que están en una parte específica que es más como hacia el córtex, más hacia como la parte más hacia arribita superficial, que se llaman 2A. Y cuando se pegan, pues es como si, o sea, es porque se parecen mucho a la molécula de la serotonina. Entonces, digamos que prenden a las neuronas si las activan, pero muchísimo, porque más te llega muchísimo, ¿no? Según la dosis que te tomas. Una cascada. Entonces, eso causa como fiesta de neuronas, o sea, como que muchas neuronas activas al mismo tiempo que empiezan a mandar señales a otras neuronas, porque eso es lo que hacen las neuronas entre sí, que empieza entonces a causar una serie de cambios en el cerebro, que tienen que ver entonces con que haya percepciones diferentes de lo que experimentamos, o sea, estados alterados de conciencia o de la conciencia ordinaria, porque en realidad la conciencia ordinaria, que es en la que estamos ahorita casi todo el mundo, pues también es una interpretación que está haciendo el cerebro mediada por un montón de cosas, ¿no? No es la realidad tal como es, digamos. Entonces, causan un estado alterado de conciencia en ese sentido, o sea, diferente al ordinario, en el que percibimos lo que así como que clásico que ves en documentales de hace muchos años o películas de psicodélicos que las paredes se derriten y ves la música, cosas de ese estilo, que tienen que ver con los sentidos, pero lo que percibimos en nuestra experiencia humana son también emociones y pensamientos. Claro. Entonces también alteran eso. O sea, también alteran la forma en que percibimos los pensamientos, las emociones y la sensación de ser tú, que también es algo que está como presente todo el tiempo. Eso es lo que se cree, o sea, como que esa alteración de cómo estás leyéndote y leyendo y relacionándote con las emociones, con los pensamientos, es lo que muy probablemente, o sea, lo que se cree fuertemente que da el efecto terapéutico para tantas cosas tan diferentes, ¿no? Como decía Michael Pollan. Porque entonces
qué es un problema o la forma que estás aproximándote a cierta cosa cambia. O sea, por eso decía hace rato como que te resetean. Entonces, bueno, este es como en un nivel de cómo funcionan. Hay un nivel, digamos, más alto, que es este en el que se sabe ahorita menos, que es cómo cambian una cosa que se llaman redes neuronales o sistemas neuronales, que son pues conjuntos de neuronas que tienen entre todas, o sea, entre todo ese sistema o red, una función específica, que son funciones que les llaman como de más alto orden. Por ejemplo, toma de decisiones, regulación emocional, cosas de ese estilo. Entonces, lo que se ha visto es que los psicodélicos alteran eso de formas diversas. Esa es la parte en la que todavía no se sabe bien, porque sí es de formas muy diversas. Por ejemplo, una es que redes que en general están en comunicación constante, los psicodélicos hacen que dejen de estar en comunicación y que se comuniquen con otras redes con las cuales no usualmente se comunican. Entonces, en términos generales, cambian la forma en que el cerebro está funcionando de manera habitual. Y eso hace ya en la experiencia fenomenológica, digamos, o sea, lo que una persona está viviendo, pues que entonces vivas, pienses y sientas las cosas de forma distinta. Órale. Hay nada más una pregunta, como en esta cosa de la reconfiguración de redes, ¿no? Que neuronales, cada uno de estos psicodélicos altera en diferentes maneras esas conexiones o sea, de eso hace que los efectos sean distintos entre la psilocibina y el LSD o yo qué sé. Pues se alteran de forma similar. Es algo que no estoy segura que se sepa la respuesta así tal cual, porque justo no se sabe ni siquiera en general, ¿no? De todos. Sí se sabe que todos los psicodélicos clásicos funcionan más o menos igual, pero que, por ejemplo, el DMT o sea, altera como zonas que son mucho más visuales. Sí. Y por lo tanto se cree, o es una hipótesis, eso es por eso que los visuales en DMT pues son así como intensísimos, ¿no? Mucho más que con psilocibina, por ejemplo. Pero en términos generales, sí, esa es como la hipótesis que existe de lo que hacen todos los psicodélicos clásicos en el cerebro. Muy Buenísimo. Bien, muy bien. Híjole, última pregunta. ¿Vas? ¿Te dejamos una pregunta o no? ¿Vas? Sí. Sí. Es una pregunta preceptiva que nos puede abrir el siguiente bloque. ¿Dirías tú, hay riesgo, Claudio, en el consumo de psicodélicos o dosis letal? O sea, a lo mejor ahí para empezarlos a diferenciar de otras sustancias, pues por ejemplo tenemos clarísimo ahora con el fentanilo que está por todos lados en el discurso al menos, que la dosis letal es bajísima y por eso la gente, sobre todo en Estados Unidos, se muere en el orden de 200 personas al día de sobredosis de opiáceos. ¿Creerías que hay una y más o menos sobredosis de LSD, por ejemplo? ¿O qué riesgos podría tener consumir una cubeta de LSD líquido, ¿no? Bañarte en LSD, por ejemplo? No lo hagan en su casa, por favor, y mucho menos en un rave, ¿no? Siempre en una situación controlada. Si tienen acceso a una cubeta de LSD, ya también levantarán. Sí, más bien, ¿qué onda? Exacto. Esa será tu pregunta, ¿te parece? Y así ponemos el pie. Ustedes también díganos qué opinan y también ofrézcanos algunos testimonios. Aquí siempre cuidaremos su privacidad. @coteriart, @claudífonos, #masaje cerebral. Vamos y volvemos. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, estamos hablando de psicodélicos con Ale Ortiz Medrano y nos quedamos aquí con una pequeña duda. Ya estábamos viendo pues estas posibles aplicaciones terapéuticas en diferentes contextos y un poco cómo funcionan a grandes rasgos, ¿no? ¿Por qué generan estas experiencias de conciencia alterada que en macrodosis, estamos hablando ahorita de macrodosis y en situaciones controladas, ¿no? Hay que saber que siempre el contexto de la ingesta de cualquier psicodélico va a jugar un papel determinante en el resultado, ¿no? De la experiencia. Son estados en que entras en un momento muy vulnerable. Entonces, lo menos que quisieras, yo a veces pienso en la propia historia, ¿no? Lo último que tú quisieras por un estado de estos alterados de conciencia a ese nivel es estar en un lugar público con un montón de gente, en una fiesta un poco ilegal, que en cualquier momento puede llegar la policía, ¿no? Rodeado de personas, de todo tipo y además intentando sociabilizar, o sea, intentando mantener
conversaciones relativamente coherentes. O sea, es lo opuesto a lo que uno querría. O sea, uno quiere estar bien cuidado, acompañado, acompañada, con sus necesidades resueltas y sin necesidad de interactuar, ¿no? Poderte fugar hacia ti mismo, hacia adentro. Totalmente, sí. Ese es el punto, creo que... pero bueno, dentro de esas posibilidades, digamos, pensando en que el contexto de la toma está bien cuidado, ¿no? Pensando en que hay una terapia previa, ¿dirías tú, Claudio, que existen riesgos y si hay dosis, si te atascas de psicodélicos, puedes morirte por ello o no? Pues yo pensaría que si hay dosis letal de agua, o sea, que no haya, ¿sabes? Bueno, sí. Dosis letal de algún psicodélico, no estaría seguro de que cualquiera de estas te pueda generar la muerte, pero de menos mal administrado o pasado de lanza si se te anda pegando el cable, ¿no? O sea, porque si hay una reconfiguración de las redes y luego ya no encuentran el regreso a casa, ¿no? Puede quedar desconfigurado. Y yo creo que es justo por eso que exista una investigación concienzuda, metodológica, bien acompañada, hace que esto, pues porque me imagino que es así porque también puede ser de cuidado, ¿no? Sí, es correcto. Esa es mi impresión. Más o menos es correcto, sin embargo, como por sí hay una dosis letal de agua, estabas diciendo, pero estaba pensando yo, si te la puedes ingerir sin antes vomitar. Probablemente va a depender de las sustancias, pero digamos, si hay una dosis letal, de hecho creo que esto lo leí en un texto de Ale, una dosis letal de psilocibina, tendrías que comer como 20 kilos de hongos, ¿no? Y eso es humanamente imposible. Comerte 20 kilos de lo que sea, no puedes, ¿no? Entonces son sustancias muy potentes que con una, digamos, un efecto, ¿no? Son un efecto activo con dosis bajas, pero dentro de todo y comparadas sobre todo a otros psicoactivos, son bastante nobles estas moléculas en un sentido, ¿no? Porque... son de las más seguras, o sea, son de los psicoactivos más seguros en el sentido de sobredosis, o sea, del daño que pueden hacer a tu cuerpo y del potencial adictivo, que son creo que los dos puntos más importantes de riesgo en cualquier psicoactivo. Claro. Hay estos estudios padrísimos en los que tienen como diferentes evaluaciones del daño que causa una sustancia, que van desde el daño individual a la comunidad, pero también ambiental. Y en todos los psicodélicos salen hasta el final de la lista. Lo que casi siempre sale arriba de la lista es el alcohol y los opiáceos, ¿no? O sea, heroína y cuestiones así. Entonces, los psicodélicos no... como necesitas una dosis, o sea, muy poquito para ponerte mucho, entonces prácticamente no tienen ningún efecto en un órgano del cuerpo, o sea, no dañan ningún órgano del cuerpo. El tabaco daña los pulmones, el alcohol daña el hígado y el cerebro y bueno, un montón de cosas, ¿no? Los psicodélicos no dañan nada en ese sentido. Y luego el potencial adictivo tiene que ver con si vas a tener una adicción, o sea, con qué tan probable es que desarrolles una adicción. Las adicciones a nivel fisiológico tienen que ver con el sistema de recompensa del sistema nervioso, que está muy mediado por la dopamina, que es otro neurotransmisor, que los psicodélicos nada tienen que ver con eso. O sea, en las muchísimas investigaciones que se han visto, no prenden la parte de la dopamina, pues. El alcohol sí la prende, la cocaína la prende muchísimo. No es que no la aprendan nada, porque en realidad casi cualquier cosa que haces que te guste la va a aprender, por eso lo buscas, ¿no? Por el dopaminazo que te da. Pero eso no es lo mismo que una adicción. Eso quiere decir que puedes abusar de ciertas cosas. Puedes abusar incluso de jugar Nintendo, de ver a una persona, de usar el celular. Entonces, claro que puede haber abuso de psicodélicos en ese sentido, pero una adicción fisiológica, el potencial que han visto en las investigaciones es casi prácticamente nulo, más bien. Ahora, sí puede haber riesgos de que se te pegue el cable, como decía Claudio. Todo el fusible. Sí. Que tienen, o sea, que es durante la experiencia. Y por eso es tan importante, y por eso en las investigaciones se hace con acompañamiento. Y eso tiene que ver con una cosa que en inglés se llama el set and setting,
que en español ya mucho se dice así también, que básicamente es el contexto externo e interno. Uno es el set y otro es el setting. Externo es si estás en una fiesta, la música que hay, o si estás en tu casa o con un terapeuta, la luz, la música también que estás ahí escuchando. Y el setting es cómo llegas, o sea, como de la parte interna, Claro. cómo llegas a eso. Entonces, por eso en las investigaciones y las terapias asistidas con psicodélicos hay una preparación. O sea, no llegas al chile nada más como aquí estoy y denme la terapia, ¿no? Hubo una preparación antes, el acompañamiento durante y las sesiones de integración después. Porque sí es bastante probable que ocurran estas experiencias que pueden llegar a ser muy fuertes, incluso aterradoras, durante un viaje psicodélico. O sea, quien los haya probado, muy probablemente lo experimentó, aunque sea un ratito. O sea, sí, de repente es abrumador lo que estás percibiendo. Y puede ser muy difícil si no tienes un acompañamiento o esta integración hacer sentido de eso. O sea, puede ser una experiencia traumática en ese sentido. Ahora, ese riesgo y la experiencia traumática, bueno, claro que puede ser grave para muchas personas, pero en las investigaciones que se ha visto es que es poco probable que eso se mantenga a largo plazo. O sea, que eso es algo que, digamos, tiene solución con terapia, ¿no? O sea, con estas sesiones de integración. Y otro riesgo muy, es que no es un riesgo, o sea, como un riesgo mítico muy común, Ajá. es que la gente se vuelva loca, por así decir. O sea, porque más sale en las noticias mucho eso, ¿no? Como un chavo en una fiesta en la Ciudad de México se comió unos chocongos y se suicidó, o sea, se tiró porque se volvió loco y se tiró, ¿no? Ajá. Bueno, esa historia es real. Ahora, ¿qué sabemos que tenían esos chocongos? ¿Con qué se lo había, o sea, con qué otras cosas lo cruzó? En fin, falta mucho contexto, creo, casi siempre en esas notas. Pero otra vez, en las investigaciones que se han hecho con muchísimas personas en muchísimos lugares del mundo, no hay una asociación entre manía, psicosis u otros problemas mentales con el uso de psicodélicos. Lo que sí existe, y eso es súper importante de mencionar, es que personas que familiarmente tuvieran, o sea, que en su familia hubiera personas con psicosis o con esquizofrenia o con alguna manía, sí los psicodélicos se ha visto que puede que te la aprendan. O sea, que si tú tenías la predisposición, el psicodélico igual y te la va a aprender. Y por eso en las investigaciones nos incluyen a personas que tengan eso, porque se sabe que eso es probable. Claro. Es importante que no es el psicodélico lo que está causando la esquizofrenia, por ejemplo, sino que está como haciendo que emerja de forma más rápida algo que tal vez igual iba a emerger. Claro, si tienes la predisposición, ¿no? Uh-huh. Oye, bueno, es vastísimo, se nos quedan muchos temas ahí en el tintero. A lo mejor vamos a tener que hacer un follow-up de psicodélicos uno de estos días, porque pues se nos quedó pues hablar del estatus legal, ¿no? Y de a lo mejor que viene a futuro. Y la parte no terapéutica, o sea, para personas sin diagnóstico, que a mí eso se me hace muy interesante. Sí, y también el componente también que puede ser recreativo y no por recreativo quiere decir que no tiene una ventaja para ti terapéuticamente. Justo a eso ¿no? me refiero, sí, o sea, sí, que personas que estamos bien, entre comillas, puede tener un beneficio. Sí, y muchas otras cosas también, digo, ese es otro tema, pero luego irnos hacia estamos hablando todo este programa de macrodosis, que quede claro. Las microdosis son harina de otro costal, a lo mejor podemos tener otro día un programa al respecto, porque es un poco más controvertido, porque como bien decía Ale, el gran punto de todo lo que hemos estado hablando hoy es esta experiencia de trastoque de conciencia, ¿no? De estado de conciencia. Y eso es lo que genera un beneficio, no necesariamente la molécula. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo para no variar, ¿verdad? Es mejor quedarse con ganas, ¿no? Sí, que nos sobre tiempo. Vamos a llegar a qué hablamos. Les diría, si no lo hacen ya, probablemente lo hacen ya, pero por favor busquen Mandarax, escuchen a Ale y a Leos, se van a divertir mucho y van a aprender un montón. Es un buen complemento para el masaje cerebral, definitivamente. Sí. Y si les da más curiosidad o quieren algunos papers y eso, ya saben, siempre pueden escribir a cientificosanónimos@gmail.com y ya por ahí les conducimos algunos textos o mayor información, ¿no? Y pues eso, Claudio. Ahí está. Pues muchísimas gracias, Andrés Cota, Alita, mil gracias, querida. Gracias. Te mandamos a ustedes. un besote, gracias por venir De regreso. acá al masaje cerebral. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio del masaje cerebral. Chao.
Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor